¿Ha muerto el 10 clásico, talentoso, media punta, o simplemente se ha reconvertido? Hoy vamos a hablar de eso con Andrea Orlandi. El 10, que entiendo que a ti el 10 debe ser una figura que a ti te gusta. Sí, de hecho yo crecí creyendo ser un 10. Crecí creyendo ser un 10, luego me aparcaron a una banda y ya me volví a reconvertir en 10 al final de mi carrera. Pero yo llevé el número 10 en el Swansea 4 años. Mi amigo Brendan me lo quitó el año de premio y se lo dio a otro. Así que me puse el 8. A otro que además no era... Era Danny Graham, era el delantero centro. Sí. Pero bueno, era el fichaje más caro de la historia y quería llevar el 10 y tal y cual. Y bueno, educadamente me lo quitaron. Pero sí, es un número al que le tengo especial cariño. Más que nada porque es el que te dan cuando eres el bueno. Claro, cuando eres el crack lleva el 10. El bueno lleva el 10. El bueno lleva el 10. Sí. ¿Y con qué 10 creciste tú? Porque hombre, todos tenemos un... No sé, yo por ejemplo era Platini. Platini es a mí el que me marcó. Yo el primero que recuerdo que me enamoró fue Baggio. El Mundial de 94 lo tengo aquí. Pero mi ídolo absoluto fue Totti, de la Roma. Claro. Fue, vamos, o sea, yo me dejaba el pelo largo cuando se lo dejaba largo, me lo cortaba cuando se lo cortaba, cuando se ponía el cuellito así, iba por la calle con el cuello así. O sea, era vamos, un loco de Francesco Totti. Idolatría absoluta. Absoluta, total. Francesco. Así que Francesco fue como el 10 que me enamoró más. Pero bueno, muchos. Rui Costa también, yo también aficionado del Milan. Me encantaba Rui Costa, hay muchísimos números 10. De hecho, vamos a hablar un poquito de todos esos jugadores que has mencionado. Abrimos, si te parece, el debate sobre si ha muerto la figura del 10 con unos comentarios que hizo James Rodríguez en una entrevista para el canal de YouTube de Río Ferdinand, en el que, por cierto, salía muy bien peinado James, un peinado pues un poco como el tuyo. Un poco orlandiza James, un poco. Exacto. Se conoce que los 10, bueno, pues tenéis esa tendencia al flequillo, pues bien peinado. Muy bien. Y él decía, entre otras cosas, dice, siempre pensé que el 10 debía controlar todo el equipo, pero ahora como todos los equipos juegan 4-4-2 o 4-3-3, ningún niño quiere ser 10, porque pues ya no hay lugar, los entrenadores no les quieren. Ahora solo quieren jugadores rápidos que puedan hacer el 1 contra 1, que puedan correr. Es duro porque el 10 ya no es útil, decía James. Hace 15 o 20 años todos querían ser el 10. Y Juan Mata dijo una cosa parecida hace cosa de un año en The Athletic, explicando que el 10 puro pues estaba desapareciendo, ¿no? Que se estaba extinguiendo, ¿no? Ya no se usaba como antes. Antes siempre había, decía Mata, antes siempre había un 10 puro detrás del delantero o de dos delanteros, según el sistema. Y él mencionaba específicamente las figuras de Juan Carlos Valerón y de Juan Román Riquelme, como, digamos, esos 10 pues más talentosos, no tan rápidos, no de desborde, que estaban extinguiéndose. No sé si tú estás de acuerdo con la lectura que hacen James y Juan Mata. Yo voy un poco por aquí, yo creo que más que extinguirse se tienen que adaptar al medio. Entonces sí que es verdad que igual en un sistema rígido, lo que dice James, un 4-4-2, 4-3-3, el 10 ya no tiene cabida, no tiene lugar, o dependiendo de cómo sea ese 2 arriba, puede ser que juegue detrás del punta o que jueguen dos puntas referencia, bueno, depende un poco. Pero yo creo que es más hacia dónde está yendo el fútbol. Yo creo que James se refiere al 10 mítico en Sudamérica, con un ritmo de partido un poquito más bajo, al que le dabas la pelota. Sí, Riquelme, pero bueno, Riquelme vino a Europa y también en el Villarreal se salió, con ritmos más altos también. O sea, Riquelme con ese talento yo creo que puedes jugar en cualquier fútbol, pero sí, ese tipo de jugador que levanta la cabeza y decide qué hacer con la pelota, ¿no? Ve los movimientos de sus compañeros y te pone delante el portero. Eso ya no se ve porque el ritmo que hay ahora mismo en el fútbol actual no te lo permite. O sea, no te permite jugar así. Una época los argentinos se especializaron en esa figura, porque ya me está viniendo a la mente el Burrito Ortega, Aimar, D'Alessandro. Hubo una época que de esos jugadores... Y Aimar era un 10 más dinámico. Es verdad. Pero era más rápido, llegaba a área. Yo me acuerdo, el payaso Aimar en el Valencia me encantaba. Sí. Con el 21. De hecho, vamos a hablar también de Aimar. Vamos a hablar de estos dos futbolistas, porque una de las cosas que decía Michael Cox en un artículo al respecto sobre este punto del 10, él lo que decía es que hace 10 o 20 años ya se decía esto del 10. Hace 10 o 20 años se decía, bueno, el 10 ya se está extinguiendo y tal. Y ahora seguimos diciendo lo mismo, pero en realidad
pues sigue apareciendo. Por ejemplo, en aquella época, en torno al año 2000, Platini decía, por ejemplo, en el fútbol hay muy pocos jugadores con ese estilo. Es un tipo de jugador que está desapareciendo. Y él se refería a Zidane, su compatriota Zidane, diciendo: quiero que le vaya bien para que se fichen más jugadores como él, ¿no? Y quiero que a Zidane le vaya bien para que, digamos, esa figura del 10 no se pierda, porque Platini pues había sido también un 10. Pero, por ejemplo, el Platini decía eso en aquella época, pero en aquellas semifinales del Euro del 2000, los 4 equipos semifinalistas tenían a Zinedine Zidane en Francia, a Rui Costa con Portugal, a Francesco Totti con Italia y a Dennis Bergkamp con Holanda, que son ejemplos tradicionales del 10. Así que yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, que estamos siempre enterrando al 10, pero al final siguen existiendo 10s. Existen 10s, pero que no juegan, digamos, en la posición de 10, que no están en esa posición, yo creo que es pivotal, que es la de jugar detrás del punta o entre líneas para marcar diferencias. Y al final empiezan normalmente ahora juegan abiertos. O sea, los 10s o los que llevan el número 10 suelen ser jugadores que juegan por fuera y desde esas posiciones es por donde percuten y entonces marcan diferencias, pero media punta que lleven el número 10 o que sean ese tipo de jugador, yo creo que el último que queda es Mesut Özil y le están adelantando por la derecha. Ya parece que es un jugador anacrónico, que no es de esta época, que ya no puede jugar en el fútbol actual. Y a mí es una cosa que me entristece, porque a mí el Özil del Madrid, me tenía loco. Es que yo veía los partidos de Madrid por él. Pero es que en el Real Madrid, por ejemplo, él jugaba por fuera. Y parece ser que en el Arsenal ha decidido que solo puede jugar de media punta y de una cierta manera. No te dejan los equipos. No puedes. O sea, te tienes que adaptar un poquito a la situación. Es verdad, claro, mencionas dos temas interesantes, ¿no? Los 10 que juegan por fuera, tipo James, que yo creo que es un ejemplo clásico, además le está yendo muy bien. James es un 10 que Ancelotti coloca a banda izquierda, pero que al final acaba siempre haciendo la diagonal, pisando esa zona. Y luego comentas el tema de Özil, que me parece un tema interesante. Yo estoy de acuerdo que Özil posiblemente sea el último 10-10 que queda. Y la verdad es que no juega. Pero yo no sé si es porque quizás el menos completo de todos. Porque Özil no tiene la capacidad de jugar en otros sitios. Porque James, comentamos, puede caer a banda. Pero Özil, por ejemplo, es que no puede jugar. Bueno, pero Özil sí puede caer a banda, pero ¿no te quedas un poco cojo en la banda entonces? Sí, pero el Özil de verdad, con Mourinho en el Madrid, en un 4-2-3-1 juega en banda. Yo me recuerdo partidazos contra el Barcelona, él empezando por banda derecha y haciendo lo que quería, Mesut Özil. Pero ahora parece ser que, yo no sé si es que ha tenido una involución incluso a nivel físico, que ya parece como que más lento, o parece como que el juego va a otra velocidad respecto a la suya. Lo que pasa que con estos jugadores yo siempre digo que ellos en realidad no necesitan ir rápido, porque hacen ir rápido a la pelota y piensan antes. Lo que pasa que ¿por qué los entrenadores ya no les ponen? Hay un motivo, y el motivo evidente es que pues, se pierde equilibrio y entonces el equipo, ¿qué pesa más? El balance a nivel defensivo, el ser fuertes y luego tener jugadores rápidos para contraatacar, o el tener a un jugador que te pueda marcar diferencias en un cierto momento. Lo tiene que hacer cada partido, porque si ya se convierte en inconsistente no te van a poner, y ese es el problema que le pasa a muchos números 10. Ahí quería llegar yo. Este es otro de los puntos. Claro, yo creo que muchas veces cuando pensamos en los 10s, en Totti, Rui Costa, los que digamos marcaron más nuestra época, yo creo que hay un factor nostálgico. Sí. Porque pensamos en Rui Costa bueno, Totti sí que fue muy constante, pero Bergkamp, por ejemplo, o Rui Costa eran futbolistas que la mitad de los partidos no aparecían. Es verdad que eran futbolistas muy inconsistentes. Zidane, por ejemplo, en Italia o en España, claro, todos recordamos Zidane, decisivo con aquel gol en la Copa de Europa, la final de la Champions contra el Bayer Leverkusen, decisivo en la final del Mundial. Pero Zidane había muchos partidos en Italia en que no aparecía. Y el problema de esos equipos con ese 10 libre, si no aparece el 10, ¿qué haces? Claro. Sí. No, es por eso, como es el jugador que te tiene que marcar las diferencias, en el momento en el que ya no te las marca cada semana, y cada vez más el fútbol es más resultadista, pues entiendo que los entrenadores o te busquen acomodo en una banda, sobre todo dependiendo también del rival. Tú imagínate que colocas a tu número 10 en la banda derecha y resulta que el lateral izquierdo contrario es el mejor del equipo atacando, ya no le puedes poner ahí. Claro.
Y es todo un encaje de bolillos y a ver cómo consigues meter a tu jugador diferencial a nivel cualitativo sin que se te desordene el equipo. De hecho, tocas un buen punto porque, volviendo a James, en el reciente derbi de Merseyside, la banda izquierda de Liverpool fue constantemente un quebradero de cabeza para el Everton, con las subidas de Andy Robertson, entre otras cosas, porque James estaba en esa banda. Claro. Sí, totalmente. Al final Ancelotti pues sopesa un poco todo y dice, bueno, es que James tiene que jugar. Y bueno, el primer gol viene por banda izquierda por Robertson siguió atacando todo el partido, pero James te pone el centro del gol y James te aparece entre líneas en la jugada luego del segundo gol de Calvert-Lewin. Bueno. Claro, tú comentabas el tema del balance del equipo. Claro, colocar un media punta, y hace 20 años también pasaba, te obligaba a compensar con todo el equipo. Poca gente recuerda, por ejemplo, que en la Juve, cuando juega Zidane de media punta, por detrás tenía a Didier Deschamps, a Antonio Conte y a Edgar Davids. O sea, coloca a 3 mediocentros para que el otro pueda hacer lo que quiera. Claro. Pero tienes que colocar a 3 mediocentros. Claro, eso te lastra mucho. O sea, sí, porque al final los balones que le llegan al 10 no son igual no le llegan en las mejores condiciones también. Además, claro, tienes un punto, o sea, para el equipo rival me parece relativamente fácil de detener. Pues tienes a uno al que marcar, claro. Y sí, no, es verdad. Luego has comentado varias veces el tema de la evolución del fútbol, y que lógicamente hoy jugar con un 10 tradicional en la posición de 10 no es posible porque el fútbol ya no es el que era antiguamente, ¿no? Yo creo que ahora, claro, el 10 era un futbolista muy peculiar, era un poco el único que podía hacer lo que quisiera, que era básicamente, defender poco, recibir entre líneas, dar el pase, digamos que era un experto en una cosa muy concreta. Cuando era el fútbol me da la impresión de que los jugadores tienden a saber hacer de todo. El portero, mira, Ederson sale con los pies, te pone un pase largo, te pone un pase corto, juega, lo hemos visto a Ederson, por ejemplo, en la temporada pasada lo hemos visto formar parte prácticamente de la línea defensiva en salida de balón, ser como un central más. Lo mismo pasa con los centrales, que saben perfectamente jugar con los pies y se incorporan incluso al centro del campo. Los laterales también se meten de interiores. Claro, el 10 en este sentido es un anacronismo, porque era un tipo que sabía hacer pocas cosas muy bien y decisivas cuando era capaz de hacerlas. Pero claro, es un tipo de futbolista que ya debe ser mucho más completo. Sí, eso no, es que claro, como es lo que tú comentabas, si el central es capaz de filtrar pases, tú como número 10 tienes que ser capaz de defender también. Claro. Es que de hecho eres el primer defensa, bueno, junto a los delanteros eres el primer defensa. Y es lo que está pasando, lo que te decía de la evolución del fútbol. Al final tú juegas con media punta muchas veces para poner a un tipo a marcar al pivote defensivo contrario, si ese pivote es fundamental en la creación de juego del otro equipo. Entonces ya le estás, digamos, limitando a esa función. O quieres a alguien que te vaya en carrera, que te pegue diagonales y juega un media punta que sabe correr y que te sabe defender, pero eso ya no es un número 10. Entonces ya es otro tipo de jugador. Los medios de hoy en día tienen que correr. Tienen que saber correr, tienen que ser box to box, tienen que hacer las dos fases bien. El talento, si lo tienes, mejor, pero si no tienes lo otro, no puedes jugar. O sea, lo otro ya es innegociable en el fútbol actual. Por eso Özil no juega. Pues tú no me dirás que Özil no es el jugador de más calidad. Sí, sin duda. O uno de los que tiene más calidad en la Premier League. Sí, sin duda. Y no juega. Sin duda. Es que no juega por eso. No tiene otro. No es por indisciplina, no es porque Arteta quiera perder. Es porque no le encaja no le encaja, no. Claro. Claro, es que los 10 han cambiado, porque hemos comentado muchos de los antiguos, pues Riquelme, Rui Costa, Bergkamp, etcétera. Claro, ahora son más el estilo Christian Eriksen, que es un futbolista que puede jugar en todas partes, que se mueve por todas partes, que corre mucho. Bruno Fernández, que ha tenido un enorme impacto en el Manchester United, que es un jugador que también puede jugar de interior o te puede jugar un poco más caído a banda. Kai Havertz, que está jugando de media punta en el Chelsea. Claro, mi impresión, de hecho, digamos era la tesis que argumentaba Michael Cox en este artículo de The Athletic, y yo estoy bastante de acuerdo. Él lo que venía a decir es que el 10 sigue existiendo, pero es un 10 diferente y ya no juega en la posición del 10. Porque claro, antiguamente Riquelme tenía un radio de acción, Riquelme o Bergkamp o todos estos, tenía un radio de acción limitado, que era la zona tradicional de la media punta, ¿no? Uniendo los pivotes con los puntas.
Ahora el 10 se mueve por todas partes y muchas veces juega en otras posiciones. Comentamos el caso de James, pero hay muchos más. En el Liverpool, para mí Firmino es un poco un 10, aunque juegue de falso 9. Yo sé que para ti no tanto. Puede ser un 9,5, que se dice a veces. 9,5, poco Benzema en el Madrid también. Sí, es verdad. Verdad. Benzema podría ser un 10. Sí, Benzema es que, de hecho, sí. De hecho, muchas veces para Cristiano, lo que pasa es que Cristiano no jugaba en punta por delante de él, jugaba en banda. Empezaba abierto, pero era el que llegaba al área, era él. Sí, claro, sí, y al final era Benzema muchas veces era el que acaba haciendo el rol del 10. Sí. Firmino, Mané o Salah podrían ser 10, yo ahí los veo más de desborde. Él decía, Michael Cox los mencionaba, y para mí no tanto. Para mí sí, Thiago, por ejemplo, Thiago Alcántara. Thiago podría ser un 10. Podría ser un 10, y en realidad en el Liverpool no va a jugar nunca de 10, va a jugar de interior o incluso de pivote. Sí. Y en el Manchester City me parece que hay un caso evidente cuando para mí la mejor versión del Manchester City de Guardiola ha sido con Fernandinho de pivote, más Kevin De Bruyne y David Silva de interiores. Sí. Pero David Silva y Kevin De Bruyne son 10. Sí. Bueno, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne 10 moderno. Sí, y David Silva igual sí que es un 10 más clásico. Claro. Sí. Totalmente. Pero Phil Foden puede ser un número 10 también. Bernardo Silva. Más modernos, ¿verdad? Sí. Más modernos. Pero de todos estos del City, yo creo que David Silva es el 10 más, ¿no? de vieja estampa, pero que ha seguido. Se ha adaptado a los un poquito a los nuevos tiempos. Entonces, cuando ha tenido que jugar de interior y ha tenido que defender, lo ha hecho. Quizá no tanto con tanto, digamos, éxito como otros jugadores, pero cuando tenía la pelota él te marcaba diferencias, entonces tú sigues jugando. Claro, y de hecho podemos trazar incluso un paralelismo entre Juan Mata y David Silva como un futbolista que ha sabido, son 10, los dos son 10, estamos de acuerdo, que ha sabido reconvertirse a un 4-3-3, jugar de interior, tal no sé qué, mientras que Juan Mata o sus entrenadores no le han dado la confianza para jugar ahí de interior, porque ahora juegan un 4-3-3. Entonces Juan Mata podría ser un David Silva en el Manchester United. Sí. Pero normalmente cuando entra en banda. Sí. Entonces me da la impresión de que no ha sabido, es un 10 clásico que no ha sabido adaptarse al fútbol moderno. Ostras, puede ser, o puede que en el equipo en el que esté quizás no sea el mejor equipo para Juan Mata también. Quizá Juan Mata en el City habría jugado donde jugaba David Silva, y en el United lo ponen en banda porque no le ven en esa posición de interior. Pero Juan Mata podría ser un 10 también. Además tiene más gol que David Silva, que es algo que Mata siempre ha tenido. Michael Cox acababa haciendo digamos un razonamiento que yo te lo planteo a ver qué opinas tú. Él lo que decía es que de hecho es una época mejor para los 10. Los jugadores con características de 10, no los 10 clásico que juega en la zona media punta, no. Para el jugador con este perfil de 10, ¿no? Y aquí enlazamos con lo que decía James al inicio, los niños no quieren ser 10. Bueno, él lo que decía es la época donde juegan más 10, porque él lo que dice es, hace 15 años los entrenadores de moda un poco eran Mourinho o Benítez. Mourinho y Benítez, que eran entrenadores eminentemente defensivos, aunque es verdad, por ejemplo, que Mourinho tuvo a Wesley Sneijder, o que Benítez tuvo a Aimar, del que hemos hablado antes. Aunque es verdad que, por ejemplo, Mourinho, y es una cosa que me llama la atención, a Mourinho le encantaba Deco, porque es verdad que era un media punta que también defendía y repartía, al menos para el estándar de la época, claro. que nunca veías a un 10 pegar un palo, Deco los daba, daba palos. En aquella época era un fútbol más defensivo, en general, hemos mencionado a Mourinho y Benítez, pero en general era un fútbol más defensivo, mientras que ahora observamos en general un fútbol más ofensivo, donde por ejemplo en el Manchester City ya no te caben, o sea, mencionábamos a De Bruyne y David Silva, ya no te cabe un 10, te caben 2, y si cuentas el jugador que puede jugar en banda, imagínate un Phil Foden, un Bernardo Silva, estás metiendo a varios 10. Sí, pero es que siempre recurres al City, por ejemplo, que es un equipo. Hombre, en el que Barley no hay 10, estamos de acuerdo. Claro. Pero en el Brighton, por ejemplo, en el Brighton hay 10. Sí, está Lallana, está McAllister, pero el fútbol va a una velocidad que al final McAllister no es titular en el Brighton. Bueno, entra contra el Palace y te empata el partido, pero no es titular. Lallana sí, pero bueno, porque por la trayectoria que lleva. Pero yo veo siempre más una tendencia a buscar jugadores rápidos que te sepan correr, que te creen peligro, que lleven al equipo a campo contrario, y cada vez veo menos gente que con el balón te sepa razonar, te dé pausa y que te dé
ese momento de vamos a respirar con la pelota. Te hablo sobre todo y en Inglaterra. Por ejemplo, yo por ejemplo veo el partido del Everton-Liverpool y veo a un Thiago pasarlo mal. Yo creo que Thiago en el Liverpool le va a costar encontrar su sitio. No sé por qué tengo esa sensación. Al Liverpool le cuesta jugar por dentro y Thiago necesita la pelota. Al Liverpool lo que quiere es correr. Entonces digamos que su influencia en el juego no está siendo la que yo esperaba. Acaba de empezar la temporada. Pero hablamos te digo Thiago porque es uno que podría ser un número 10, ¿no? ¿Que hay más números 10? Es que no estoy del todo seguro. Hombre, es verdad que, por ejemplo, hay equipos que prescinden. Es evidente, por ejemplo, los Wolves son más del perfil carrileros por fuera, Adama Traoré, el Sheffield United pues es un poco un sistema similar, con jugadores por fuera, y además con el desborde de los centrales, o sea, ya no jugamos con 10, sino que además los centrales incluso desbordan por fuera, tienen tendencia a desbordar por fuera, pero, pues, no sé, quizá tenga razón, es verdad que quizá, digamos que hay más 10 en los equipos más de arriba, pero que en cambio en todos los equipos de abajo han desaparecido. Sí, pero yo entiendo lo que dice James, ¿eh? O sea, yo no creo que el niño no quiera ser 10. Yo creo que todos los niños soñamos con ser el número 10 y ser el mejor del equipo y vamos, llevar ese número, que es un número muy significativo. Pero ya cuando vas creciendo, ya te vas dando cuenta de que igual escasean las oportunidades. Claro, es que igual tengo que reinventarme, tengo que buscar una posición más atrasada, más por fuera, porque claro, yo creo que es un poco la tendencia, porque ahora estaba pensando, por ejemplo, en Ceballos. Claro, Ceballos es un 10 que juega de medio centro. Sí. Es que no hay Isco normalmente juega por fuera, muy pocas veces le ponen de media punta, a pesar de que luego se mete entre líneas. Y sí que hay jugadores ofensivos que podrían ser 10, pero que por circunstancias se tienen que buscar la vida en otros ámbitos. Claro, es verdad que un poco la conclusión podría ser esa, ¿no? Que el 10 sigue existiendo, un 10 diferente, adaptado a estos tiempos, pero en otras posiciones, porque estoy pensando también en James Madison, que es un 10, también podría ser un 10 clásico, que en realidad juega de interior o por fuera. Es que al final son las salidas que tiene el 10, ¿no? Exacto, al final te acaban poniendo por fuera porque es el sitio donde molestas menos a nivel defensivo, donde puedes seguir aportando a nivel ofensivo, donde igual te dan esa libertad de entrenador, te dice, no, pero tú tienes libertad para hacer lo que quieras, digo, sí. Pero luego defensivamente, si no cubro el lateral, me pegas, o sea, me cambias en el 60, porque al final esa posición, si no lo haces bien, en el 60 estás fuera, es el primero al que cambian. Claro, quizá por eso es mejor los 10 que se reconviertan en interiores, como David Silva, James Madison cuando juega por dentro. Exacto, sí. Que Havertz podría hacer ese paso también, jugar de interior. Pero lo que sí veo y que sí creo que se está perdiendo es un poco el fútbol de calle, que es un poco lo que tenían los 10 de antes, los números 10 de antes. Cada vez más los chicos entrenan en campos de hielo artificial, en una cierta manera, ya no juegan en la calle, ya no tienen esa viveza que puede tener James o que podría tener Riquelme en su momento, o que tiene Messi, o que tienen jugadores así. Se está perdiendo un poquito eso, y yo creo que es el peligro que no la figura de número 10, pues si hemos jugadores ofensivos y de calidad va a haber, pero que tengan esa cosa diferente, que te transmita algo diferente. Sí que yo veo que se está perdiendo un poquito, y eso a mí me asusta un poquito, entre comillas. Es que yo creo que, es que no sé si a veces nos dejamos vencer demasiado por la nostalgia, porque claro, yo pienso en Platini y pienso, buah, Platini, la bomba, tal, no sé qué, Zidane para otra generación, Bergkamp, ¿no? Bergkamp también, insisto, se le recuerda mucho como Bergkamp. Las temporadas en que el Arsenal ganó la Liga, efectivamente, estuvo brillante, pero Bergkamp es un tipo que desaparecía en muchos partidos, tenía grandes toques de genio, pero luego desaparecía. Entonces yo no sé hasta qué punto, en fin, la nostalgia nubla un poco nuestra capacidad para recordar su impacto. Puede ser, seguramente. Siempre tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿no? Siempre tienes esa cosa, pero yo sí que veo que igual estoy más de acuerdo con lo que dicen James y Mata que no con lo que dice el artículo, que siempre hay más números 10, ¿no? Yo creo que se está perdiendo un poco esa figura, o el que ha nacido 10 se tiene que reinventar, porque si no tiene sitio en el fútbol actual. Claro, tú no eres imparcial porque tú eres un 10.
Sí, quería serlo, pero acabé siendo lo que pude. Fuiste una víctima del sistema. Sí, bueno, y al final a mí no me daba para ser un 10 a un cierto nivel, entonces me tuve que reinventar, pero vamos, me hubiese encantado ser Totti, ser Riquelme o ser Özil, el de Özil de verdad. Más un 10 zurdo, que es como tienen que ser los 10. Sí, el 10 zurdo, sí, Es otro nivel. sí, es otra historia.